La verdad que lo que menos me acordaba esta mañana es que mañana es mi cumpleaños. A ciertas edades eso de cumplir años se lleva mal, ¿no? Bueno, no tan mal. Que vengan los que Dios quiera, ¿verdad? Lo que sí me acordaba esta mañana es que esta semana ya hace 45 años que subí por primera vez a un púlpito. Y sabéis, a lo largo de estos 45 años han habido 3 cosas que no solamente se han mantenido, sino que se han incrementado. En primer lugar, el nerviosismo de cada vez que uno se sube al púlpito. Eso se ha mantenido increscendo. Cuando subo al púlpito necesito un tiempo para que los nervios vayan a su sitio. Y los despistes que en mí no son habituales se acentúan con los nervios, ¿no? La segunda cosa que no se ha mantenido, sino que se ha incrementado, es que siempre la palabra de Dios tiene algo nuevo. A pesar de haber utilizado 2 partes de mi vida en estudiar la palabra de Dios, en tratar de conocerla, siempre tiene algo nuevo, siempre tiene algo fresco. Yo no puedo entender que una persona pueda decir, bueno, yo es que ya sé suficiente. Esa persona tiene menos visión que Bartimeo antes del milagro. La palabra de Dios es polisémica, siempre es fresca, siempre tiene algo nuevo. Y lo tercero, que siempre no solamente se ha mantenido, sino que se ha incrementado, es siempre una carga y una responsabilidad tremenda, que eso es lo que me produce el nerviosismo. Cuando una persona sube al púlpito, tiene la obligación de ser consciente de que va a transmitir la palabra de Dios. Está ejerciendo como profeta, es decir, hablar en el nombre de Dios al pueblo. El problema no es si estás ejerciendo o no como profeta, sino si eres un buen profeta o eres un falso profeta. Y eso es una tremenda responsabilidad, que es lo que hace que yo esté tenso, porque soy consciente de mis limitaciones y de mi pecado, y siempre sé que dependo de esa presencia de Dios que limpie, que dé palabra suya, que es importante. Ninguno de vosotros viene a escucharme a mí, ni siquiera yo vengo a escucharme a mí. Es decir, cada uno de nosotros nos congregamos el domingo, el día del Señor, para oír de Él. Así que vamos a orar y vamos a pedírselo. Sí, Padre, sé tú el Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos que tu palabra nos hable. Queremos que tu Espíritu se mueva libremente en medio de nosotros y deseamos, Señor, con todo nuestro corazón, que tu presencia llene nuestras vidas, que tu palabra llene nuestros corazones y que tu Espíritu produzca transformación en nosotros. Hágase tu voluntad. Amén. Os invito a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el pasaje que se encuentra en el capítulo 14, a partir del versículo 25 hasta el final del capítulo. Dice la palabra de Dios: grandes multitudes iban detrás de él, y él se volvió y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas y aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y a ver si tiene lo necesario para acabarla? No sea que después de haber puesto los cimientos y al no poderla terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no ha podido acabar. O ¿qué rey que sale a hacer la guerra contra otro rey no se sienta primero y consulta si puede salir con 10.000 al encuentro de otro que viene por allá a lo lejos? Y si no puede, cuando él todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz.
Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mis discípulos. Buena es la sal, pero si la sal no se vuelve insípida, ¿con qué será sazonada? No es buena ni para la tierra ni para el abono, por eso se arroja fuera. Quien tiene oídos para oír, oiga. La palabra de Dios nos presenta una dicotomía: seguidor o discípulo. La pregunta que a mí me gustaría que viniera a todos nosotros en nuestro corazón: ¿qué quiero yo ser de Jesús? ¿Un seguidor o un discípulo? Evidentemente, yo entiendo que por lo menos la inmensa mayoría de los que nos hemos congregado en esta mañana tenemos un interés por Jesús, porque si no, ¿qué gaitas hacemos aquí? Ahora la pregunta es: ¿yo qué quiero ser? ¿Seguidor o discípulo? Como introducción a este pasaje, me gustaría poner en nuestra mente otro pasaje. En Filipenses, en el capítulo 2, el apóstol Pablo nos insta, nos desafía, nos reta con estas palabras: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Bueno, esta parte del versículo, porque es solo la primera parte del versículo, sería suficiente no para hacer un sermón, sino para escribir un libro. No tengáis miedo, no voy a escribir un libro ahora. Lo que sí quiero es que nos ocupemos de eso. Pablo era una persona inteligente, todos nosotros lo sabemos, y una persona que miraba muy bien las palabras. No las utilizaba de forma aleatoria. Él utilizaba las palabras exactas para decir lo que realmente quería decir. La palabra que nosotros traducimos por ocupados es una palabra que en el idioma original de la Biblia viene a decir estar constantemente encima de una situación hasta que se culmine. Es decir, no es una preocupación instantánea, no es una preocupación momentánea o puntual, sino es una carga que está en el corazón de una persona hasta que ese objetivo sea cumplido. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, podríamos traducirla de esta manera: tener la completa preocupación continuamente en vuestra mente y en vuestro corazón hasta que vuestra salvación se culmine. ¿Cuándo se culminará nuestra salvación? Cuando estemos en la presencia del Señor, no antes. Nuestra salvación será culminada cuando estemos en la presencia del Señor. Mirad, hay muchas gentes en el mundo, hay muchos cristianos que piensan que la vida espiritual, que el crecimiento espiritual nos cae del cielo por ósmosis, sin que nosotros no tengamos nada más que facilitar nuestras emociones para gozar de ellos. Este versículo dice lo contrario. Tenemos que ocuparnos, que tenemos que trabajar, tenemos que estar constantemente, no solamente preocupados, sino ejercitando todo aquello que va a servir para edificarnos espiritualmente, y lo tenemos que estar haciendo hasta que se culmine esta salvación, es decir, hasta que estemos en la presencia del Señor. Si alguno piensa que sentarse en una silla, aunque sea en un culto, y escuchando todos los sermones del mundo mundial, va a crecer espiritualmente, que siga sentado y que tenga paciencia, porque no se va a realizar nunca. La salvación hay que trabajarla. El crecimiento espiritual hay que trabajarlo, hay que invertir en él. ¿Ok? ¿Tenemos esta idea en nuestra mente y en nuestro corazón? Lo tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, teniendo esta idea como base, debemos decir, bueno, ¿cómo tenemos que trabajar? ¿No? Porque, bueno, es muy fácil decir lo que hay que hacer, pero lo que a nosotros nos importa no es saber lo que hay que hacer, sino saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo.
¿Ok? Aquí es donde va este pasaje, aquí es donde nuestra mente, con la ayuda del Señor, va a trabajar en esta mañana. Recordar que estamos hablando de que, ¿qué quiero ser? Quizá primero habría que preguntar qué soy yo ahora. Una cosa es lo que yo quiero ser y otra cosa es lo que soy. Porque para recorrer un camino, primero tengo que saber de dónde parto y segundo tengo que saber hacia dónde voy. Mi pregunta sería ahora, ¿qué soy yo? ¿Un seguidor o un discípulo? No lo que me gustaría, sino lo que realmente soy, un seguidor o un discípulo. El Evangelio de Lucas nos habla que miles de personas, los seguidores de Jesús, se contaban por miles de personas, seguían a Jesús. ¿Qué significa esto? Significaba que miles de personas, cuando se enteraban que Jesús estaba en un lugar, acudían a él como las moscas a la miel. En ocasiones, esa multitud llegaba a ser agobiante. En ocasiones, esa multitud casi dificultaban el ministerio de Jesús. Miles de personas a lo largo de todo su ministerio seguían a Jesús. Pero un grupo muy reducido eran sus discípulos. Recordar que cuando Jesús asciende a los cielos, convoca a sus discípulos y hay 500, nos dice la palabra de Dios. Miles de personas le seguían, 500 eran sus discípulos. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que yo puedo querer a Jesús, yo puedo tener un tremendo interés por Jesús, yo puedo querer escuchar a Jesús, yo puedo tener un pedestal a Jesús, yo puedo ir detrás de Jesús y no ser sus discípulos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es la diferencia entre un seguidor y un discípulo? ¿Qué es la diferencia entre un seguidor y un discípulo? Hay dos cosas que diferencian al seguidor del discípulo, o al discípulo del seguidor, para ser más exacto. ¿Qué tiene el discípulo que no tiene el seguidor? Las dos cosas son la renuncia y el compromiso. En este pasaje, el Señor Jesús está diciendo: quien quiere ser mi discípulo tiene que renunciar, tiene que comprometerse. Utiliza, como buen oriental, nosotros somos occidentales, las palabras quieren decir lo que quieren decir. Utilizamos en ocasiones imágenes del pensamiento, pero son solo de manera literaria. Pero el oriental no es así, ni ha sido así. El oriental siempre utiliza figuras, siempre utiliza imágenes, siempre utiliza una serie de instrumentos del lenguaje que no se pueden interpretar literalmente. Bueno, dice la palabra de Dios, en primer lugar, quien quiere ser mi discípulo y no aborrece, palabra fuerte, ¿verdad? Aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos, incluso su propia vida, no es digno de mí. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Porque la pregunta está en el aire. ¿Qué soy yo? ¿Un seguidor o un discípulo? La respuesta está, en primer lugar, en que mi posición con respecto a Cristo depende, en primer lugar, de mi renuncia. ¿A qué estoy dispuesto a renunciar? Cuando Jesús está hablando de que quien no es capaz de renunciar a su familia,
No se está refiriendo a la familia física en el sentido que nosotros lo entendemos hoy. Tener en cuenta que Jesús era judío, que Jesús venía de la tradición del Antiguo Testamento, en el cual la familia era mucho más que un grupo de personas que tenían lazos de consanguinidad entre ellos. La familia era la unidad de la sociedad a través de los cuales Dios transmitía su bendición. En ti serán benditas, decía Abraham, todas las familias de la tierra. La familia era la depositaria del pacto de Dios. Es decir, hasta el punto que cuando a una persona se le identificaba, a Jesús se decía, este es Jesús Bar José, Jesús hijo de José, Jesús que pertenece al clan de José, que Jesús que pertenece a la familia de José. Porque el concepto de familia era el concepto mucho más allá de los lazos familiares que les interrelacionaban. La familia era la unidad a través de la cual Dios actuaba. La familia de David sabía que era depositaria, además de la promesa de que de esa familia saldría el Redentor. La familia de Leví era consciente que además de la bendición general para todas las familias del mundo, ellos eran depositarios, eran responsables del buen servicio en el templo. Eran los sacerdotes, eran los levitas, eran los cantores, eran los porteros. Es decir, que la familia era mucho más que un grupo de personas unidas por un parentesco. La familia era lo que daba seguridad. La familia es lo que daba sensación de pertenencia. Yo soy de tal tribu, yo soy de tal familia, yo vengo de tal, mis antepasados eran tales. La familia da seguridad, la familia daba pertenencia, la familia arropaba y la familia cuidaba. En realidad eso es lo que tendría que ser la familia hoy también. El problema de nuestra sociedad es que la familia ha dejado de cumplir esas premisas que Dios tenía en su mente cuando creó la familia. Pero ese es otro asunto, también muy amplio. Es decir, cuando Jesús dice que yo tengo que hacer esto, cuando Jesús nos afirma esto, nosotros tenemos que entender lo que nos está diciendo. Vosotros sois hijos de los profetas y el pacto Dios lo hizo con vuestros padres, es decir, con Abraham. Tenéis que dejar de buscar vuestra seguridad en los demás. Bueno, mi seguridad está en Cristo. A ver, que levanten su mano los que su seguridad está en Cristo. Y un jamón. Empezando un jamón para mí. Porque si mi seguridad estuviera en Cristo, yo no entraría en crisis cuando pierdo el trabajo, cuando se hunde la bolsa, cuando soy rechazado por los que están a mi alrededor, cuando me peleo con mi familia. No me sentiría mal cuando los demás no me miran, cuando mis compañeros me hacen el boicot, cuando mis hijos o mis nietos no responden como yo espero que deberían responder. Nuestra seguridad depende mucho más de lo que nosotros queremos reconocer de aquellas personas que nos rodean. Cuando Jesús está diciendo que no está dispuesto a esto, que no está dispuesto a renunciar a esto, no puede ser mi discípulo. No es que él sea un egocéntrico obsesivo que quiere controlar. Es que sabe lo que los psicólogos han descubierto 2000 años después,
que aquel que depende de algo que puede perder está en el borde del desastre. Si tu seguridad depende del trabajo, de tu mujer, de tus hijos, de tus amistades, de tus compañeros de trabajo, de tu marido, de tu mujer, de tus nietos o de tu prima, la de Lorca, cuando tu seguridad depende de tu salud, de tu capacidad económica, de quién eres, estás al borde del desastre, porque todo eso lo puedes perder. Y en algún momento de nuestra vida nosotros hemos perdido alguna o muchas de estas cosas. En la vida vamos siendo abandonados por los demás. En algún momento podemos perder nuestro trabajo. Podemos dejar de ser considerados por los que están a nuestro alrededor. Por eso el Señor dice, vamos a ver, para que puedas ser una persona equilibrada, para que puedas centrarte en lo verdaderamente importante, lo primero que tienes que hacer es que tu seguridad no descanse en lo que puedes perder. Ahora, si eso es lo que yo puedo perder, ¿dónde debe de estar mi seguridad? Utilizo una palabra muy fuerte, aborrecer. Esa palabra no me gusta para nada. No me gusta para nada, porque no refleja el contenido bíblico. Y además, sobre todo, lo más importante, no refleja el carácter de Dios. ¿Cuál es uno de los requisitos, cuál es una de las virtudes, cuál es uno de los elementos más importantes? Dios es amor. Y si Dios es amor, Dios no me puede decir que yo aborrezca a mi mujer, aborrezca a mis padres o aborrezca a mis hijos, cuando menos que los odie. Porque no va con su personalidad, no es consustancial de Dios. La palabra realmente, la traducción para mí más correcta sería, quien no ame más que... ¿Me entendéis? Que es muy diferente. Es decir, yo no tengo que tener odio a Rosa, ni aborrecerla, ni despreciarla. Tengo que amar algo más que a ella. ¿Entendemos el significado de la palabra? Lo que Cristo está diciendo, vamos a ver, vosotros tenéis que descansar vuestra seguridad en aquello que no podéis perder. ¿Qué es la única cosa que no se puede perder nunca? El amor de Dios. Lo que jamás podremos perder será el amor de Dios, aunque tu padre y tu madre te dejaren. Con todo, yo te seguiré amando. Los preceptos bíblicos no son de maldición para el hombre. Los preceptos bíblicos son las recomendaciones de nuestro Hacedor para que nosotros podamos gozar de todo aquello que Él tiene preparado para nosotros. Y lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que gocemos plenamente de toda nuestra potencialidad, de todo aquello para lo cual Él nos ha creado. Y es imprescindible para poderlo hacer que yo tenga en mente que yo tengo que descansar mi fe y mi seguridad en lo único que jamás puedo perder. Quien quiere ser mis discípulos y no aborrece y no ama, no me ama más que, no puede ser mi discípulo. La pregunta primera que debemos hacernos a cada uno de nosotros no es si yo soy o no soy un discípulo. Yo amo a Jesús más que... ¿Él es el primer lugar en mi vida? Bueno, en algunas ocasiones yo diría también, y un jamón. Eso es lo que nos gusta autodecirnos a nosotros mismos, pero a veces a engañarnos. Porque el Señor a veces nos dice, oyes, mira, fulanito está enfermo. Hay que ver lo ocupado que estoy, ¿eh?
Tú tienes que crecer. Es que venir los jueves es un peñazo. Bueno, porque no venga el domingo a la iglesia, tampoco pasa nada. Malonito, Juanito, Zutanito, Perenganito no vienen. ¿Me entendéis por dónde voy? Quien no es fiel en lo poco, que no se engaña a sí mismo. Que no se engañe a sí mismo, tampoco va a ser fiel en lo mucho. Amar más significa que es nuestra prioridad. Puedo tener o no tiempo para comer. Puedo tener o no tiempo para dormir. Puedo tener o no tiempo para descansar. Puedo tener o no tiempo para puntos suspensivos, poner lo que os parezca. Pero si esa falta de tiempo me impide tener una relación con Dios y ejercer lo que Dios quiere que yo haga, estoy perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo el tiempo. ¿Es Jesús el que ocupa el primer lugar en tu vida? No hay opción B. No hay otra posibilidad. Tenemos que abandonar todo aquello que nos produce seguridad, todo aquello que nos da estabilidad, para poner nuestras expectativas solo y exclusivamente en Cristo. Y vuelvo a decir, eso lo pide el Señor, porque es el único camino para que yo pueda ser plenamente feliz. Recordar, si nos apoyamos en algo que podemos perder, estamos al borde del desastre, porque cuando el enemigo quiera destrozar nuestra vida, solo tiene que quitarnos aquello en lo que nos descansamos. Conozco muchísima gente que cuando llega la jubilación entra en depresión. Conozco muchas personas cuando el nido se queda vacío, cuando los hijos se van, sufren el síndrome del nido vacío. Conozco mucha gente que cuando viene un mal tiempo y entra en crisis, incluso se suicidan. Cuando descansas en algo que puedes perder, estás al borde del abismo. Y Dios, como me ama, y Dios, como quiere que yo reciba la bendición que Él tiene preparada para mí desde el comienzo de los siglos, y Dios, que quiere que yo sea plena, que sea feliz, que sea completo, que pueda disfrutar plenamente de aquello que Él ha preparado para mí de antemano, me dice que tengo que descansar solo y exclusivamente en Él. Lo utiliza de diferentes maneras en la Biblia. ¿Recordáis? El que planta su casa sobre la arena está abocado al desastre. El que planta su casa sobre la roca no tiene que temer a las adversidades y a las dificultades, porque cuando vengan las inclemencias que vengan, su casa, su vida permanecerá. ¿Qué quiero ser? ¿Seguidor o discípulo? Punto número 1. Para ser discípulo de Cristo, la única manera de ser discípulo de Cristo, no hay otra manera de llegar a ser discípulo de Cristo que apoyarnos cada día más en Cristo y menos en los que nos rodean. Jesús no es un ególatra. Jesús sabe que yo necesito del amor de los que están a mi alrededor y que los que están a mi alrededor necesitan el amor mío.
Estaba diciendo que yo recibo mal los efectos del cariño, sí. Uno de mis grandes defectos, algo que yo tengo que trabajar, es aprender. Yo soy más seco que un ojo tuerto. Es así. Y el otro es de otra manera, y el otro es de la otra manera, y el otro es de acá. Son cosas en las que tenemos que trabajar. Y Dios además me dice que es imposible que diga que yo le ame si no amo a los que están a mi alrededor. O sea, Dios no me está diciendo que yo no ame a los demás, me coja, me convierta en un cartujo, me vaya a lo alto del Mongó a hacer compañía al Pare Pere y allí yo voy a ser pleno. No. Lo que está diciendo es que me apoye solo y exclusivamente en Él. ¿Quiero ser su discípulo? Muy bien. Debo de apoyarme más en Él y menos en los demás. El segundo elemento, solo nos pide 2 cosas, nada más que 2 cosas, pero menudas cosas, es el compromiso. Los seguidores de Jesús no tenían ningún compromiso. Hoy le seguían, mañana no. Hoy venían, mañana, che, no hace buen tiempo, pues ¿tendrá hoy preparada multiplicación de panes o no? Pues si no tiene preparadas multiplicaciones de panes, no voy. Como el otro, ¿quién predica hoy? Pepito, ¡uf! Que ni me esperen. Eso es el seguidor. No va con él. Es simplemente una persona que vive la religión como espectador. Su máximo trabajo es sentarse cuando venga bien en el culto, si es en sillas mullidas mejor, si tenemos aire acondicionado mejor, y a ver qué me bendice hoy. Y si no salgo bendecido, traducido emocionalmente exaltado, salgo con el rabo entre las piernas diciendo, vaya rollo de culto que he tenido. Vaya ladrillo que ha soltado el pastor. El grupo de alabanza desafinaba más que un piano viejo. En esta iglesia no hay amor. Y bueno, la lista sería más larga que la de los reyes godos. Porque es espectador. Porque viene a recibir, porque viene a satisfacerse. Porque tiene el derecho de recibir, que para eso ha hecho el esfuerzo de estar aquí. Ahora, el discípulo no viene a recibir, viene a dar. El discípulo no es espectador, es actor. El discípulo está dispuesto a la segunda milla. ¿Por qué? No solo porque descansa en Jesús, sino porque se compromete con la obra de Jesús. Comprometerse significa hacer suyo, ser consciente del costo. Es decir, si ser un seguidor de Jesús es centrarme en Jesús, significa vivir como vivía Jesús. Tener la escala de prioridades que tenía Jesús. Dar importancia a lo que Jesús da. Que la obra de Cristo, es decir, la extensión del Evangelio de su amor a todo el mundo, no es de Jesús, es mía. Y es mía porque Jesús dice a sus discípulos, id y predicad el Evangelio a toda criatura, y mientras que haya una sola criatura en el mundo que no conozca del amor de Dios, mi trabajo no se ha terminado. Mi trabajo no se ha terminado. Comprometerse es hacer mío su obra. Asumirla como mi responsabilidad, como mi preocupación, como mi meta. Figuraros que Jesús dice, quien quiere venir en pos de mí.
No obliga a nadie. A todos nos da la opción. Pero después de que yo le siga, después de que yo me sienta atraído, después de que yo me sienta conmovido por sus palabras, después de que yo me sienta a gusto escuchando su palabra, me dice, ¿quieres ser mi discípulo? Renuncia y comprométete. Hay un pasaje que nos dice la profundidad del compromiso. Y dijo a otro, sígueme. Y él respondió, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mis padres. Bueno, podríamos decir, enterrar a sus padres, es decir, estar con ellos hasta que se mueran. No coger, hacer un agujero y decir, venga, entra aquí que te voy a enterrar. No está diciéndole eso. Deja que tus muertos entierren a sus muertos. Le dice otro, Señor, te seguiré, Señor, pero déjame que primero me despida de los que están en casa. Bueno, voy a estar con ellos un tiempo y cuando esté con ellos un tiempo, después te sigo. Quien pone la mano en el arado y echa su vista atrás no es digno de mí, dice el Señor. El compromiso significa que Él y su obra está por encima. No os podéis imaginar la frustración que uno tiene cuando dice, los que quieran participar en el grupo de alabanza, mogollón. Pero mogollón, ¿eh? Algunos incluso como yo, que cantamos como que primero el Señor tendría que hacer un milagro antes de que se nos pudiera oír. No sé si os dais cuenta que cuando yo estoy cantando, separo el micro. No es porque tenga fobia al micro, es que tengo amor a vosotros. Mogollón. No está Marcos hoy, ¿verdad? Pero está Raquel. Vamos a desmontar y limpiar de la última cena mi esperanza. ¿Cuántos? 10, ¿no? El día que más. ¿Entendéis lo que quiero decir? Yo entiendo que hay gente que no puede. Yo no voy a juzgar al que puede y al que no puede. Allá él. Compromiso es que esto es mío, que es mi responsabilidad y cuando hay que estar, hay que estar. No trato de echaros una bronca. Lejos de mí. No es mi intención, tampoco tengo autoridad para hacerlo. Porque si yo estuviera libre de pecado, pero yo también fallo más que una escopeta de feria. Lo que estoy tratando es que entendamos que el compromiso significa estar a las duras y a las maduras. Significa estar a lo que te gusta y a lo que no te gusta. Significa apoyar en todo momento. No, las barcas no me gustan, no voy. La oración no me gusta, no voy. La visitación no me gusta, no voy. ¿Qué es eso? ¿Un evangelio a la carta? Y ahí hemos pecado todos. Y yo aquí diría que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Por cierto, María Eugenia hoy no va a poder tomar nota porque María Eugenia está con Ángel. Así que será Raquel. Encontrar a personas que estén con enfermos en el hospital es más difícil que operar un mosquito apendicitis con guantes de boxeo. Yo voy cuando puedo. Traducción, cuando me da la gana. Yo no quiero obligaciones. Pues muy bien. Pero tu nivel de compromiso con el Señor, no conmigo, no con esta iglesia, no con sus ministerios, tu nivel de compromiso con el Señor depende de tu capacidad de estar cuando te gusta y cuando no te gusta. Cuando quieres y cuando no quieres. El Señor no dice, quien quiere venir en pos de mí, le doy esa lista como ahora hacen en el hospital, antes de la comida te mandan una lista, ¿qué quieres? Esto y esto. Pon una cruz en lo que quieras.
¿Quieres ser mi discípulo? Tienes que asumir el compromiso. El compromiso de lo que te gusta y el compromiso de lo que no te gusta. Porque seguir a Jesús cuesta. Ahora, cuesta mucho más no seguirlo. El precio de seguir a Jesús es alto. Muy alto. El Señor no nos engaña. Dice que el camino que lleva a la salvación es estrecho, es angosto, es difícil de transitar por él. Pero lleva a la salvación. No seguir a Cristo cuesta más. Porque el camino es más ancho, es más cómodo. Ese camino se delinea de acuerdo a mi voluntad. Esto hago y esto no hago, por lo tanto es comodísimo para mí. Pero ese camino, lo dice Cristo, no yo, lleva a la perdición. Lleva a la perdición. ¿Qué quiero ser? ¿Seguidor o discípulo? Si quiero ser discípulo, lo primero que tengo que aprender es que el reino de los cielos no se negocia. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo, decimos que Cristo es el Señor. ¿Sí o no? Kairos, el Señor absoluto. Y si yo soy el Señor, y si Él es el Señor, ¿en qué puesto quedo yo? En el del esclavo, que es lo que significa siervo. Él manda, yo obedezco. Él decide, yo voy. El reino de los cielos no se negocia. Yo no puedo establecer lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que se acomoda a mi manera de pensar y lo que no se acomoda a mi manera de pensar. No lo digo así, digo lo que está bien y lo que está mal. Claro, al decir lo que está bien y lo que está mal, yo me convierto en el juez de lo que está bien, lo que yo quiero está bien, lo que yo entiendo está bien, como yo lo veo está bien y todo lo demás está mal. Pues no. Porque yo no soy juez, yo soy siervo. Yo soy siervo. ¿Qué quiero ser? ¿Seguidor o discípulo? En mis manos está. Pero para ser discípulo, tengo que renunciar. Y tengo que comprometerme. El reino de los cielos, dice el Señor Jesús, sufre violencia. Y solamente los valientes, los esforzados, los que se tiran adelante, son los que lo arrebatan. El reino de los cielos, el crecimiento espiritual, la vida espiritual no nos cae del cielo, no se transmite por ósmosis, porque una persona santa nos toque. El reino de los cielos hay que trabajarlo. Evidentemente el que lo da es el Señor. No lo podremos alcanzar por mucho que nosotros podamos trabajar y sacrificarnos y comprometernos. Pero el Señor se lo da a aquellos que renuncian y se comprometen. Quien quiere ser mi discípulo debe dejar primero a todo lo que le dé seguridad. Debe agarrar su cruz. A Jesús le debía encantar la cruz porque la agarró, ¿no? No. Pero era la voluntad de Dios para su vida y la asumió. Y sígame. Os invito a poneros en pie. Y os invito también para que en nuestro interior, en nuestro corazón, oremos al Señor.
Cada uno de nosotros sabemos aquello en que lo que estamos fallando, aquello que tenemos que trabajar, aquello que está delante de nosotros y constituye un problema que impide o bien nuestra renuncia o bien nuestro compromiso, o las dos cosas. Cada uno de nosotros lo sabemos. Así que es el momento en pedir que el Señor te dé el discernimiento para descubrirlo, la valentía para rechazarlo y la fuerza para seguir adelante. Vamos a tener unos segundos de oración individual. Sí, Padre. Comenzamos pidiéndote que fuera hecha tu voluntad. Es desde lo más profundo de mi corazón, yo te pido en esta mañana que seas tú el que trabajes en los corazones de cada uno de nosotros. Necesitamos de ti. Te pedimos, Señor, que tú obres a través de tu Espíritu, de manera de que demos pasos, asumamos compromisos para hacer tu voluntad. Dirígenos, guíanos.